Hola amigos, bueno, miren estas diminutas, qué belleza en esta clase de técnicas y pequeños trabajos, un poco de crochet pero pequeño. Miren estos souvenirs, son divinos para colocar en llaveros. A nosotras que nos gustan tanto las carteras, por favor, bueno, acá tenemos estas preciosas y diminutas carteritas. Acá podemos jugar con la imaginación, hasta pueden hacer la cartera de sus sueños. Ustedes se la crean, la hacen ustedes, le ponen los apliques que quieran. Miren qué divinas, divinas, son preciosas. Por lo general siempre las hice o para colgar en la cartera o como souvenir, que me las han encargado varias veces. Miren lo que son, divinas, divinas. Bueno, vamos a hacer voy a elegir hacer esta pequeña, pero les voy a explicar cómo hacer esta otra porque son muy, muy simples. Busquen llaveros rotos, collares, para no salir a comprar. Si quieren salir a comprar piedritas, dijes, obviamente es súper divertido, pero les digo que este trabajo es tan pequeño y lleva tan poco material. Alguna cadenita que no la usen más. Bueno, todos esos detalles, dijes, de algún otro collar, pulsera que no usamos más. Bueno, ahí está el momento de ir a revolver el alajerito y ver qué nos puede servir. Algunas mostacillas para aplicar en estas carteritas mini. Pueden usar hilo de algodón, lana, cashmere de verano, lo que ustedes quieran, porque quedan divinas con cualquier material. Miren qué belleza. Bueno, acá les voy a mostrar, aparte de estas hermosas, tengo acá un platito con dijecitos, piedritas, los aritos de llavero, que pueden ser con cadena o sin cadena, depende cómo ustedes van a terminar su carterita. Algunas mostacillas. Acá tengo un trocito de cadena, que esto va a ser para la próxima carterita. Miren lo que son divinas, que las pueden coser o las pueden enganchar con pinzas si quieren. Yo a estas se las cosí directamente. Y aquí las apliqué con unas argollitas, ¿ven? Y bueno, después se cosen y se bordan o lo que ustedes tengan, hasta lentejuelas. Tienen lentejuelas, le pueden pegar lentejuelas o se las pueden coser. Todo depende del trabajo que quieran hacer. Algún dijecito y listo. Tenemos unos regalos divinos, y si están buscando souvenir, que para esta época están fantásticos para repartir, regalar. Bueno, acá es una buena idea. Eso por un lado. Bueno, dijecitos, mostacillas. Aquí yo tengo cashmere de verano, que es la que voy a tejer, doble, como todas estas. Todas están tejidas con cashmere de verano, pero tranquilamente puede ser hilo de algodón, no hay ningún problema. Y muy poquito vellón, muy poquito, una nada. Miren lo que es esto. No tienen vellón, alguna bolsita de esas, como digo siempre, las bolsitas de nylon que vienen para estas cosas. Ahí aprovechamos y rellenamos y sacamos esas bolsas de plástico que estén dando vueltas. Rellenamos aquí y ponemos dentro de las carteritas. O un poquito de algodón, lo que ustedes tengan para rellenar. Bueno, vamos a empezar. Es súper rápido este trabajo. Empezamos con un anillo mágico. La aguja es una 4 ceros de acero, pero puede ser un 2,5, 3 de aluminio, un 2. Todo obviamente depende del grosor del material que vayan a tejer. Empezamos con un anillito mágico y dentro del anillo, ahí, vamos a tejer 6 puntos bajos. Una vez que tenemos los 6 puntitos, cerramos el anillo y cerramos la hilera. Ahí. Es muy pequeñito. En estos 6 puntos, ahora que cerramos esta hilera, vamos a tejer aumentos en esta nueva hilera. En cada uno de estos 6 puntitos vamos a tejer 2. O sea que tejemos un aumento por punto. En total, al final de la hilera nos tenemos que encontrar con 12 puntos. Ahí tejí 2. Ahora voy a tejer otros 2 y así hasta obtener los 12. Me quedo tejiendo. Bueno, ahora una vez que tejimos los 12 y cerramos la hilera, vamos a tejer
En esta hilera solo 12 puntos, o sea que tejo punto por punto. Terminé con esta hilera y esta próxima hilera vamos a hacer el último aumento. Entonces, aquí voy a tejer un punto bajo, al lado tejo el aumento. O sea que tejo 2. En este tejo un punto bajo, en el próximo tejo 2 juntitos. Así toda la hilera. Bueno, aquí me detengo porque ahora yo le voy a dar el alto, solo el alto que a mí me guste. Voy a ir tejiendo esos 18 puntitos que me quedaron aquí. Para hacer esta canastita, que es más ancha la carterita esta, vamos a hacer una hilera más con un aumento. O sea que voy a tejer 2 puntos bajos y el aumento, 2 puntos bajos y el aumento. Entonces, una vez que dimos esa vuelta de aumento, luego simplemente quedaría tejer el alto que queremos de este otro modelito de cartera. ¿Ven? Estas dos son iguales, se tejen de la misma manera. Solamente le vamos a dar otro aumento más. Y si ustedes quieren hacer algo un poquito más grande, obviamente tienen que ir pensando en cómo repartir aumentos. Si quieren hacer un tamaño más grande de carterita. Esto, como es un souvenir o para colgar las llaves o para colgarlas en la cartera o colgarla en un monedero, quedan fantásticas, quedan muy muy lindas estas carteritas. Entonces buscamos un tamaño pequeño. Pero si no, ustedes simplemente le van a seguir dando aumentos. Acá, como yo quiero hacer esta que es mini, miren lo que es un dulce de leche. Bueno, ahí simplemente me voy a quedar tejiendo tantas hileras como me guste a mí el alto de la cartera. Así que es súper fácil. Me voy a quedar tejiendo unas, ya les cuento, unas 5 o 6 hileras más, 6 más o menos. 6 hileritas más y me fijo si me gusta el alto y ahí me voy a detener. Bueno, acá tengo para guardar todas mis cosas. Todavía no corté la hebrita esta porque aquí me voy a quedar tejiendo en ida y vuelta una especie de tapita para que esta carterita tenga una especie de tapita. Si ustedes le quieren dar alguna otra forma, así como bandolerita, le cruzan un cordoncito, lo pueden hacer, ustedes van a jugar. Por eso les decía, se hacen su carterita del sueño, que uno sueña siempre con carteras hermosas. Bueno, hacemos la imitación. Entonces, acá simplemente voy a tejer ida y vuelta. A ver, ya les digo cuánto, porque cada modelo es único. Y solito va formando el tamaño. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Voy a hacer una cadenita, giro y ahora tejo 5 de vuelta. Entonces voy a hacer así unas cuantas vueltitas como para que me cubra y me dé la formita de tapita. Ahí, otra vez. Y ahora voy a probar. Si veo que me agrada cómo queda, lo dejo ahí. Y si no, le doy alguna vueltita más. ¿Ven? Voy a estirar un poquito. ¿Qué tengo que lograr? Que termine de cubrir esta parte, que aunque vaya cosido, esto porque va a ir relleno, tiene que, un poquitito más larga tiene que quedar, ¿ven? Entonces ustedes van a decidir cómo lo quieren hacer. No le quieren hacer tapitas, como por ejemplo las otras no tienen tapita. Entonces simplemente lo decoran, le ponen un cordón, una cadenita, lo que ustedes quieran. Ahí un poquito, le voy a dar una vuelta más y con eso yo ya voy a terminar. Hasta acá voy a llegar con esta tapita que es mini. Ahí. Y ahí. Luego,
si van a colocar mostacillas, lo que tienen que hacer es buscarse una aguja bien finita, porque estas agujas que por lo general usamos nosotros con las lanas son muy gruesas y no nos van a servir para esto. Entonces aquí, bueno, le dejé demasiado larga la hebra. Acá nos queda solamente esconder, llevar por dentro esta hebrita y rellenar el bolsito. Se preparan una agujita para coser cuando la rellenemos con el hilo del tono, ahí. ¿Ven? Entonces, ahora lo que me queda es rellenarla y luego voy a decidir qué manijita quiero. Le pueden tejer una cadenita, simplemente alguna tirita si juegan y siempre están haciendo alguna artesanía, quizás tengan esas cintitas para hacer collares de gamuza, quedan muy lindas. En mi caso yo acá tengo un hilo al tono, pero hilo de coser, aguja de coser. Entonces, esto lo pueden coser con el mismo hilo que tejieron y una aguja lanera y luego bajan la tapita. O directamente si tienen, por ejemplo, yo acá tengo esta que es hilo de coser, ahí le voy a dar unas puntaditas como para que me sujete el relleno y luego coso la tapita y también con este mismo color le voy a bordar algunas mostacillas como para darle un toque de brillo. Pero esto es cuestión de, como les digo siempre, de jugar, porque hay que divertirse cuando trabajamos, hacemos estas bellezas. Aquí le voy a dar un par de puntaditas, como es el color violeta también. Esto es violeta, no sé cómo lo lograrán ver ustedes en la cámara, pero este es un violeta muy lindo. Bueno, una vez que ya cerré ahí, que aquí es donde voy a poner, yo le voy a agregar esta cadenita, miren qué bonita. Ahí. Y luego aquí adelante le puedo poner un dije, ahí quedaría muy bonito. Puede ser, no sé, este es como muy oscurito. Algún botoncito como tienen las otras, miren qué bonito le queda este le vamos a poner. Como si fuese el broche de la cartera. Entonces yo ya estoy aquí con la aguja y el hilo de coser, entonces aprovecho, le pongo este botoncito que es un botoncito de metal muy lindo, es un dije. Quizás les esté tapando ahora con mis dedos porque esto es diminuto, pero bueno, miren qué bonito que queda. Y me voy a ir hasta aquí arriba y voy a intentar coser. Vieron que yo les dije, las pueden coser a las cadenitas o las pueden enganchar si tienen alguna pincita, alguna herramienta para abrirlas. Pero si no tienen, yo aquí tengo mis pincitas, pero siempre las uso, las estoy usando, porque hago muchas cosas, muchas artesanías. Pero si ustedes no tienen, entonces directamente la cosen aquí. La termino de coser, me voy hasta el otro lado con la aguja. Ahí, si no se me enreda en la cadenita, que era muy probable que sucediera eso. Ahí está. Y ahora le voy a coser el otro extremo. Miren qué simple. Ahí. Yo esta cadenita ya la había medido más o menos los eslabones para buscar el largo que me decoren estas carteritas. Pero como les decía, pueden tejer una cadenita con el mismo material que hicieron la cartera, con algún material con brillo, puede ser una cintita de raso, lo que ustedes tengan, lo que ustedes quieran y lo que les guste, obviamente. Y ahí está, ¿ven? Miren qué belleza. Ahora, ¿qué quedaría? Bueno, la vamos a decorar un poco, que podría ser aquí en la tapita. A ver si me traigo alguna de estas, a ver, ¿qué mostacilla? Le puedo poner estas que son mezcladitas de lila y violeta. Es cuestión, como les digo siempre, jugar, divertirse y hacer algo bonito. Voy a tratar de que no se me enrede la cadena, pero ahí está. Ahí coloqué una, voy a ver si busco otra. Así, como para poner pequeños detalles, ¿ven? Y que acompañen lo que es la tapita
La tapita de esta mini carterita, muy bonita. Y bueno, para las nenas obviamente esto es una belleza. Pero esto más que nada, más que las nenas, nosotras. A nosotras que nos gustan todas estas, yo sé que hay muchas que comparten esta idea de decorar nuestras carteras o un llaverito. La verdad que quedamos genial para un regalito así, tan bonito, tan original. Ahí está, le voy a poner estas mostacillas del otro lado. Y yo creo que con esto es suficiente. ¿Qué me quedaría por hacer? Bueno, colocarle el arito de llavero. Entonces, con ese arito de llavero lo pueden colgar en la cartera, en los monederos. Ahí está. Aquí voy a hacer un nudito. Y voy a perder mi agujita por aquí adentro. Ustedes vieron el tiempo real. ¿Cuánto tardé? Nada. Bueno, acá yo puedo colocar el arito directamente. Y como yo acá tengo una argollita, ahí, entonces la voy a pasar. Tampoco que se me enganche, porque si se engancha después quedan trabaditas. Pero si no, directamente pasan el arito del llavero, que corre muy bien por la cadenita. Eso es todo. Miren qué simple, qué bonita. ¿Quieren poner algún otro detalle? Algunas mostacillas alrededor. Bueno, acá tenemos, miren lo que son divinas para regalar o para vender. Estamos en una época que todos trabajamos porque las artesanías siempre vienen muy bien y estos pequeños detalles los podemos vender. Y bueno, de paso mostramos nuestro trabajo y estas bellezas que podemos hacer en un periquete. Como digo siempre, en un periquete y obviamente con mucho amor. Espero que les haya gustado y que hagan muchas carteritas. Y nos estamos viendo en otro tutorial. Las voy a dejar por aquí. Gracias, les dejo un besito. Chao.